Mi puerto, mi ciudad. La principal industria de la zona apoyando a la comunidad local. Mi puerto, mi región. Mi puerto, mi país. Una empresa eficiente mejorando los flujos del comercio exterior chileno. Un gusto de saludarlo, el gran privilegio de estar aquí en Valparaíso, iniciando este nuevo programa titulado Mi puerto, mi ciudad, mi puerto, mi región, mi puerto, mi país. Y estamos nada menos que en el Clubhouse Barón, aquí en uno de los lugares más maravillosos. Miren, no estamos junto al mar, estamos sobre el mar. Inaugurando este programa, un invitado de lujo, ya lo vamos a presentar con toda su trayectoria, el almirante Jorge Arancibia, ex comandante en jefe de la Armada, ex senador, uno de los hombres que impulsó la Marina y hoy uno de los directores de Puerto Valparaíso. Junto a nosotros, el gran chef Mario Campos, que nos ha acogido aquí en su lugar, a quien saludamos y que da la bienvenida a nuestro invitado, don Mario. Don Mario. Muy bien, pues encantado que esté acá y bienvenido. Le voy a ofrecer algo para almorzar. Un gusto estar aquí con usted. Yo ya no sé el gusto, así que le voy a ofrecer algo especial para que se deleite de estas delicias del mar acá en Valparaíso. Preparando, don Mario, también todo el arsenal ya para Año Nuevo. Exactamente, ya estamos con el menú hecho. Estamos repuntando, porque primero como que había bajado un poco, pero estamos repuntando. Se arregla la cosa. Se está arreglando. Yo creo que este Pascua ya Año Nuevo, yo creo que va a ser importante. Bueno, ¿y qué le va a preparar a nuestro almirante? ¿Qué le gusta? ¿Usted le conoce los gustos? Le voy a preparar al almirante una reineta y salmón mar y tierra. Oye, yo lo he probado, es pero de lujo, lo recomiendo, pero a quien no escuche. O sea, un dúo. Un dúo de pescado con camarones y champiñones. ¿Algún trío? Y para usted le vamos a hacer un trío. ¿De qué? A ver. De pescado igual, que vienen 3 tipos de pescado. Y se viene con mariscos surtidos, todo tipo de mariscos surtidos, salteados en mantequilla, sobre los pescados. Entrevista a la carta aquí en Clubhouse Barón. Bueno, dejamos a don Mario para que vaya a hacer sus menesteres de arte e iniciar nosotros esta entrevista con el almirante Arancibia. Gracias, don Muy bien, Mario, gracias. Nos vemos. A disfrazar. Permiso. Adelante. Bueno, y como yo les contaba, estamos con uno de los directores de Puerto Valparaíso, bueno, que ha impulsado una serie de iniciativas, recientemente una feria para ayudar a los damnificados de las pymes por todo este estallido, algunos le llaman estallido social. Lo entrevisté una vez, almirante, cuando usted era comandante en jefe, lo entrevisté como si fuera un empresario, cómo él había cambiado la Marina en educación, en vivienda, en una serie de cosas y transformó a la Marina en algo moderno. Su vida como senador, su vida como embajador en uno de los puntos críticos del mundo como es Turquía, así que con toda su experiencia le agradezco traerla aquí a este programa que hemos intitulado, ¿qué le parece? Mi puerto. Bueno, yo le agradezco, Natilio, la verdad de las cosas que nosotros nos hemos encontrado en repetidas oportunidades y hemos conversado de múltiples temas. Pienso que ahora tenemos una parrilla a conversar más amplia, o sea, esa experiencia que usted menciona, que tuve yo a cargo de una institución tan grande e importante como la Marina, cómo administrarla, cómo lograr un buen resultado. Creo que es un punto importante, la experiencia después del tránsito por la actividad parlamentaria, no deja de ser tuve 8 años en el Senado de la República, electo por la quinta región costa se llamaba en ese tiempo, siempre junto al mar, y posteriormente en el servicio país, digamos, tuve la oportunidad maravillosa por otro lado de ser embajador en Turquía. Prácticamente 3 años estuve allá en un momento. Ahí es donde termina como toda la Unión Europea. Ahí está el encuentro de Europa con Oriente con Occidente, digamos, es un punto clave. Pero me tocó, como siempre, desafíos bien especiales, el tema de la primavera árabe, ¿se acuerda usted? Sí. Esta revuelta que empieza Gigante. en Túnez y se va corriendo y nos llega al lado de Siria, o sea, en el límite con Turquía.
Fue otra experiencia notable de estar observando en terreno lo que estaba ocurriendo en ese momento. Son recuerdos gratísimos. Y termino entonces mi recorrido por todas estas actividades en el puerto de Valparaíso. Qué cosa más linda. Devolviendo un poco la mano a Devolviendo la mano, esa es la palabra. Formo parte del directorio del puerto de Valparaíso y estoy muy contento de formar parte de un directorio que realmente, con la excepción del que habla, yo lo clasificaría un directorio de excelencia. Tenemos un gran presidente, otros 3 directores, somos 5 en total, una directora excelente, extraordinaria, que hemos formado un equipo muy fuerte, muy potente, que está llevando adelante un desafío gigantesco que seguramente del cual vamos a hablar. Almirante, con toda esa experiencia, yo creo que habría que partir con la pregunta de lo que hemos vivido los chilenos en los últimos meses, luego del 18 de octubre, que marca un hito. ¿Cómo califica este fenómeno que ha ocurrido? Lo llaman de distintos nombres. Yo a veces digo una cosa y recibo críticas porque hay posturas distintas. Usted, con toda su experiencia, ¿ante qué estamos, almirante? Mira, esa es la pregunta del millón. Yo creo que hay que separar 2 cosas. O sea, una es la queja o el sentimiento social que se va acumulando a lo largo del tiempo, una suerte de insatisfacción personal que va asociada incluso a un sentimiento, y muchos psicólogos en este momento lo dicen, a un sentimiento de aislamiento. Estamos cada día más aislados muy socialmente, individualistas, consumistas, con esta máquina fatal, digamos, con la cual conversamos todo el día y a través de ella conversamos con el resto del mundo. Ese aislamiento es uno de los factores. El segundo, esta acumulada insatisfacción personal de no recibir... ¿Un tanto, perdón, de frustración? Insatisfacción, diría yo, porque frustración es cuando tú pretendes algo y obtienes otra cosa. Esta es insatisfacción porque es algo que tú debieras o crees que debieras recibir y no lo estás recibiendo en la calidad y en la cantidad que era esperable. Y eso entonces va acumulando 2 fuerzas. A este ser aislado tú le vas metiendo un sentimiento de insatisfacción, de decir yo voy al hospital tanto a atenderme y la atención que recibo es mala. Yo tengo que mandar a mis hijos a estudiar en el sector donde vivo y la educación que recibe es mala. Y me estoy poniendo viejo, y voy a tocar el tercero de los temas, y me estoy poniendo, yo ya soy viejo ya, pero este personaje que yo te estoy hablando, y me estoy poniendo viejo, y yo veo con dificultad los últimos años de mi vida porque no voy a tener aquello que me permitiría vivir con dignidad. Entonces la palabra dignidad se ha ido entronando en esto, y este personaje de repente, por una causa entre comillas aparente, los 30 pesos es como convocado a expresarse, y se junta entonces en Chile, en Santiago, 1.200.000, y en el resto de las grandes capitales de región cantidades enormes de gente. Cuando tú ves eso, cuando yo vi eso, yo quedé realmente, la primera reacción es de una sorpresa enorme. O sea, cuando yo veía las curvas estas de las encuestas que decían cómo se siente usted, y la respuesta en general era bastante positiva, y cómo ve el futuro, bastante positivo, y de repente me encuentro con 1.200.000 personas viendo en la televisión en Santiago, más lo que se veía en regiones. Me produjo una sorpresa notable, y de producto de esa sorpresa y de este análisis que te estoy diciendo yo, este análisis personal de cómo esta gente se juntó y sintió que formaban parte de algo, y fue una reunión alegre, fue una reunión. Yo tuve a un nieto mío que fue a ver esto y decía, esta es una reunión rara, es una reunión como de familia, y la gente después se abrazaba y esto.
Esto no se parecía un poco a esto de los indignados o a movimientos como esto que pasó en Francia, no es una cosa que pasó solamente en Chile. Por eso es que después te quiero tocar el tema. Aquí hay una estructura internacional a nivel mundial, digamos, que opera sobre estos grupos. ¿Habría manipulación? No te diría manipulación, habría influencia, habría financiamiento, habría a través de estos grupos múltiples, el movimiento de las mujeres, el movimiento LGBT, el movimiento de los pueblos originarios, y te puedo seguir nombrando, hay una serie de ONGs que financian estos movimientos, porque cuando tú ves una marcha y en esa marcha uno ve unos lienzos gigantes, muy bien estampados, con un mensaje muy claro y nítido, ¿quién financia eso? Por ejemplo, era la pregunta que yo me hacía esto que nos antes. llegó por el internet, estas declaraciones de la señora Lagos en Venezuela, que ella dice que esto estaba coordinado, bueno, se suma a otras informaciones, lo que ha dicho recientemente la OEA, uno empieza a pensar, esto que el metro se incendie en un momento en varios puntos, ¿hay algo detrás? Bueno, es que esa es la otra parte. Yo te estaba hablando primero del movimiento social. Del movimiento social. Y el movimiento social, que fue sorprendente y que fue de una potencia realmente muy, muy importante, y que yo entiendo que el mundo político así lo ha recibido, ese movimiento social obedece a esas causas que te digo yo. Aislamiento por un lado, insatisfacción por otro, la suma de estas dos, y en una oportunidad sales a la calle a expresar y te encuentras con 1.200.000 personas. Y eso te da un aire. ¿Ah? Esa es la parte, de eso tiene que salir algo bueno, algo mejor. Una respuesta más contundente, una respuesta que satisfaga a la gente y que le dé lo que realmente se merece. Lo que se puso como palabra clave, dignidad. El ser humano tiene un espacio de dignidad que debe ser atendido y que debemos como sociedad preocuparnos. O sea, esto no es una cosa de respuesta ni de un gobierno, es social, es un tema grande. Yo espero que eso nuestro país progrese y mejore sobre estas cifras que eran buenas. Yo vuelvo al tema, cuando tú mirabas el crecimiento, el desempleo, el achique de las diferencias, todo esto, decís, este país es fantástico. Algo que no dijeron las estadísticas. Y un día me encuentro con 1.200.000 personas en la calle, bueno, algo había, de ese algo tiene que salir y debe salir, algo positivo, algo fuerte, una respuesta importante para nuestra gente, un mejor Chile. Esa es una parte del cuento. Ahora, estamos conversando con el excomandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia, director de Puerto Valparaíso, ex senador, bueno, comentábamos su trabajo también como embajador, y vamos a hacer una pausa para seguir analizando este tema. Él ha dicho claramente que hubo una manifestación ciudadana legítima, que hay que escuchar, que hay un fenómeno ahí. ¿Qué más viene? Es lo que vamos a conversar a continuación. No se vaya. Hola, los invito al restaurante Clubhouse del Muelle Barón, el único restaurante de la quinta región sobre el mar. Y continuamos aquí en el Clubhouse Barón
Mire estas vistas, que maravillosas. Aquí usted ve todo el panorama en, diría, casi 360 grados, desde el mar hacia la ciudad, con lo que es la maravilla de este patrimonio de la humanidad como es Valparaíso. Estamos en mi puerto, mi ciudad, junto al almirante en retiro Jorge Arancibia, ex comandante en jefe, como les contaba, y yo les decía, como experiencia periodística, un hombre que cambió la Armada, utilizando los mismos recursos, hizo de la Armada chilena una armada socialmente más poderosa. Nos contaba usted su primer análisis, almirante, de este fenómeno social que se produce el 18 de octubre, esta insatisfacción que estaba guardada y que hace aparecer este mensaje. A su juicio, ¿cómo lo reciben las autoridades? Mira, yo antes ¿sí? De eso quisiera, tú me has mencionado en 2 oportunidades que yo cambié la Armada. Yo no cambié la Armada, yo formé parte de un equipo que fue estructurando una Armada cada día mejor, cada día más potente, cada día más justa. Perdón, haciendo un parangón con lo actual, ¿usted percibió en ese momento que la Armada no estaba bien, que había un poco de injusticia, condiciones sociales malas? El país era muy pobre. Cuando yo salgo al servicio, era el año 60, la Armada tenía unos medios realmente paupérrimos, el país era más pobre. Pero a medida que se ha ido enriqueciendo el país, nuestra institución ha ido acorde a este mejoramiento nacional. Hospitales, casas, vestuario, la alimentación, es decir, todo aquello que en este momento constituye una demanda social en la lista que nosotros estamos viendo, nosotros en la Marina la hemos satisfecho o la hemos ido satisfaciendo, nunca termina uno en un plazo de tiempo. Es decir, yo soy uno más de los almirantes que hicieron lo que tenían que hacer para que la Marina esté donde está hoy día, que es una institución digna, noble, justa, soberana. Deduzco por lo que usted me dice que es cosa de este equipo meterse a mirar los números, las cosas con los mismos recursos. ¿Qué hacemos? Es administrar bien. Eso es fundamental. Es decir, no hay países pobres ni países ricos. Hay países que están mejores que otros porque han tenido un proceso, una administración, y que va generando una fuerza social que los hace grandes. Yo tengo como, te puedo decir, por ejemplo, Guinea Ecuatorial. Es un país que nada en petróleo y es uno de los países más pobres de la Tierra. Búscale la explicación que quieras, digamos. Y hay países que tienen muy pocos recursos, Japón, y que es una de las potencias mundiales. O tomemos el caso de Venezuela, bueno, que está nadando en petróleo, en riqueza, cercanía a Estados Unidos, 3 cosechas al año, una maravilla del país, mire lo que es hoy. Sí, claro. Almirante, usted decía que las estadísticas no nos mostraban lo que apareció el 18 de octubre. ¿Qué pasó entonces? ¿Se mal administraron los recursos? ¿Las cifras mintieron? A su juicio, ¿qué análisis hace? Es lo que te digo yo, o sea, como ciudadano, yo vivo en Limache, y en ocasiones voy al hospital de Limache. Y entonces yo invito a la gente que toma decisiones, a la gente que está en ese ámbito de competencia, a que me acompañe al hospital de Limache. Un día fui con un dolor X a atenderme allá y terminé después de 2 horas y algo y me fui a la casa porque no me solucionaron el problema del dolor X, no tuve acceso al médico. Entonces, cuando ocurre aquello, yo exijo una explicación, como decía Condorito, yo exijo una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué yo tengo un muy buen hospital naval, bien atendido, con buenos médicos, con un sistema, Bueno, la gente podría pensar porque los marinos tienen más recursos. Pero si tenemos marinos pobres y marinos ricos, o sea, si partimos con el marinero, el sueldo del marinero y el sueldo del almirante, hay una diferencia importante, no brutal, pero importante entre uno y otro. ¿Qué es lo que hacemos?
hacemos una cosa que se llama el FOFAM. El FOFAM es un descuento que nos hacen por grado y por ingreso. O sea, el almirante aporta al fondo familiar de salud mucho más de lo que importa el marinero. Solidario. Un fondo solidario. Ahora yo estoy en uno que se llama el FOSPEN, que es el fondo de los pensionados. Yo FOSPEN en este momento aporto como almirante una parte de mi sueldo, de mi pensión, que es mucho mayor que la pensión del Mira, sargento. hay una cosa interesante en las mutuales, que nacieron aquí en Valparaíso. Todos aportan más o menos, pero la atención para todos es igual. Cuando llegan al hospital, no claro. es como la ISAPRE que le ven cuánto ahorro tiene y lo atienden de acuerdo a eso o a ese plan. Podría ser un país mucho mejor con sistemas como este de las mutuales, que es mucho... Pero yo creo que si nos quedamos en ese tema nos vamos a perder un montón de cosas, pero estoy tocándolo como un ejemplo de algo en que la administración a lo largo de los años no ha sido buena. La administración de Chile. La administración de Chile y tiene estos niveles de insatisfacción que se mostraron con 1.200.000 personas en la calle. Y eso tenemos que mejorar. La otra área de si a pesar de esto, de este análisis que muchos compartimos, alguien pudo haber manipulado estas fuerzas para producir ya otro tipo de efectos como la delincuencia, los saqueos o atentados. Ese sí, qué bueno que me lo tocas, porque ese es otro bloque, es otra cosa distinta. Indudablemente que esta insatisfacción de la gente que obedece a esta convocatoria fantástica que se produjo no guarda relación con el vandalismo. Esta estructura que hay acá, esta es bastante más compleja de lo que la gente se puede imaginar. Esta se va larvando, esta se va estructurando, esta va creando lo que entendemos y que todos conocemos como ONGs. ONGs dedicadas al tema de la mujer, ONGs y varias dedicadas al tema de los pueblos originarios, ONGs dedicadas ¿Quién financia esas ONGs? Esas ONGs las financia, hay financiamiento. Yo que estaba investigando y siguiendo esto, llego de repente a estructuras o a personas que son conocidas de muchos, pero que no se han metido en el tema, como el señor Soros. El señor Soros, que es un ultramillonario americano, que está dentro de un grupo en el cual tú tendrías que ver a los Rothschild, tendrías que ver, qué sé yo, a estas familias judías de unos recursos brutales que apuntan a una estructura universal distinta. Y me estoy metiendo en un tema que es extraordinariamente complejo, pero entiéndanme que hay algo detrás de esto, hay un objetivo que se persigue detrás de esto, un cambio de sistema. Por ejemplo, nosotros somos nacionalistas y tú tienes en la frontera entre Chile y Argentina a un chileno que está a 1 kilómetro de la frontera y a un argentino que está a 1 kilómetro al otro lado. Los dos viven en el mismo medio, con el mismo clima, pero uno se siente chileno y el otro se siente argentino. Basta ver un partido de fútbol. Basta ver un partido de fútbol. Entonces ese sentimiento nacional y esa cosa empieza a ser afectada o atacada o tratada de modificar ese sentimiento nacionalista, esa identidad nacional. O sea, perdón, hay fuerzas, hay inteligencia, hay recursos destinados, según lo que usted dice, a financiar a estos subgrupos que te los acabo de mencionar, más otros, financiarlos para que esta identidad nacional que nosotros teníamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, del se vaya modificando. Pero entonces por ejemplo, tenemos un movimiento, ¿sí? Tenemos un movimiento, por ejemplo, como el de la mujer, que es respetable en la medida en que fue ocupando los espacios y la dignidad que a la mujer corresponde. Pero que llegamos de repente a una expresión pública con unas mujeres que están con los pechos al aire, que se ponen mensajes y con una actitud y una cuestión que a mí me gustaba más como era mi mamá y como es mi señora y como son mis hijas.
¿Me entiendes tú? Entonces, Bueno, en el cuando te va caso quitando la portuario, identidad... yo que he sido periodista, he entrevistado de repente a dirigentes que han hecho grandes protestas nacionales y de repente yo le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que busca usted? ¿Mejoras para sus trabajadores, cambio en la ley laboral o un cambio de sistema? Y alguna vez me dijeron cambio de sistema, entonces eso ya escapa al ámbito laboral, gremial, hay un interés superior con otro fin. Sí, claro, cambio de sistema ya al ámbito laboral, gremial, nacional, y te estoy hablando yo internacional. De que aquí hay una estructura que es internacional y que afecta a la nacionalidad, a las características típicas de cada una de esas naciones. Y a las mujeres nuestras, que eran X, las transforma en esto. Y cosas que para nosotros tenían un cierto sentido, como eran los movimientos LGBT y otros, los pone en el centro del debate, cuando realmente nosotros debiéramos poner en el centro del debate a la capacidad, a la potencia nacional, al centro, a esa gente múltiple, buena, trabajadora, esforzada, que es el chileno medio. Y estamos hablando, la conversación nuestra, y la vamos a tener hoy día acá, son de todas estas estructuras que han ocupado el espacio público, han ocupado los medios de comunicación y que nos tienen, yo te diría que a mí, que no tengo ninguna de estas características, me tienen sin voz, todavía con voto. En este contexto, almirante, ¿cómo explicar situaciones como lo que yo le mencionaba, que se ataque al metro simultáneamente en varias partes o de pronto aparezcan varios incendios en un mismo instante? Eso indudablemente, yo creo que no hay nadie en Chile que no esté de acuerdo o no esté convencido que obedece a un plan. O sea, esto que la cosa... Está coordinado, dice que usted. Está coordinado, fue probado antes. O sea, primero se ven las reacciones del Estado. Tú ves cómo reaccionamos nosotros en la Araucanía. Años que se va armando un sistema y que va incrementando el accionar. Después tenemos el Instituto Nacional en el centro de Santiago. Y tú ves que nosotros miramos desde afuera y no pasa nada. Tú vas probando, se va probando el sistema. ¿Todo esto, perdón, estaría relacionado? Yo lo relaciono, no tengo por qué no relacionarlo. Hay gente muy capaz e inteligente que va probando. Tú pongo una palabra, pongo avanzo un metro. ¿La inteligencia no opera en esto, la inteligencia nacional? Después ¿No te hablo de la inteligencia, porque lo importante es que cuando tú vas creando estas pruebas y vas viendo la reacción del Estado, vas dando un paso más adelante. Y cuando se produce entonces el estallido social, hablemos de estallido social, producto de los 30 pesos, que no son 30 pesos, se dice, sino que son 30 años, y ese letrero no es malo. Son 30 años. Cuando se produce ese estallido social, entonces aparecen estas cosas que están articuladas, estas estructuras menores, subversivas, violentas, que están articuladas, financiadas, organizadas, y hacen entonces este desmadre que hubo de quemar las estaciones del metro, que es una expresión brutal. Esta ya no es una reacción social porque el hospital no te atiende bien. Este es un hecho salvaje que afecta ¿a quién? A quienes se mueven en metro, a quienes vienen desde los extremos de Santiago a trabajar a los destinos que tienen. A esa gente le afecta. O sea, no tiene ni siquiera una consideración social. Es producir el caos, producir el daño. ¿Qué pasa? Y aquí entonces te llego yo a una teoría que es muy personal y que seguramente van a salir detractores, pero te la planteo. Estas estructuras internacionales que están viendo Chile, un país próspero, un país que era un ejemplo cuyos bonos y cuya deuda externa era X y cuyos bonos estaban muy, muy altos, muy bien planteados, le produjo de repente un terremoto.
y le produzco lo que hemos visto nosotros. ¿Cuál es el efecto que se produce en esto? Una caída, subida del dólar, caída del esto. ¿Quién usa, quién explota estas variantes? Y estoy hablando de un país pequeño como Chile. Esos grupos grandes, internacionales, que tienen, entonces pescan la deuda externa, cuando el bono Chile está por el suelo, lo compran. Almirante, interesante su teoría, pero me gustaría preguntarle, porque algunos piensan que esto ha sido articulado por sistemas como Venezuela o Cuba. ¿No entraría en este marco entonces de No, sí entran, si son parte de es parte de un sistema. Hay un nuevo orden mundial, si te lo planteo de esa manera, que se está persiguiendo, que el borrar un poco esta cosa de las nacionalidades, este sentimiento nacional, yo soy chileno y me gusta la cueca y el vino tinto, por una cosa más, somos más así. Somos más parecidos al del lado, porque esta cosa nueva que está apareciendo es como media atractivona, o sea, cuando tú logras eso, este nuevo orden mundial que te digo yo, ya Venezuela, Chile, Argentina, el este, ya dejan de importar y tenemos una estructura supra que de alguna manera a través de las plata, y te estoy tocando un tema que es extraordinariamente delicado. Increíble. Pero que tenlo en cuenta, ténganlo en cuenta. No es una cosa solo nuestra. Estamos conversando con el almirante en retiro, se dice, pero para mí siempre es un almirante, Jorge Arancibia, que comandó nuestra Armada con muy buenos resultados. Después fue durante 8 años senador de la República, estuvo también en este cargo tan estratégico de embajador en Turquía y ahora es uno de los directores del puerto de Valparaíso. Vamos a hacer una pausa, los dejo con estos paisajes para retornar y preguntarle al almirante sobre este tema interesante. Le había hecho una pregunta yo, ¿qué pasó con la inteligencia nacional? Porque si esto es como predecible, ¿cómo no se previó, se supo? Interrogantes que tienen los ciudadanos. Hacemos una pausa y retornamos. Hola, los invito al restaurante Clubhouse del Muelle Barón, el único restaurante de la quinta región sobre el mar. El privilegio de continuar aquí en el Muelle Barón, en el Clubhouse, un restaurante con esta maravillosa vista. Estos son los recintos portuarios, aquí donde el puerto se encuentra con la ciudad, en este programa titulado Mi Puerto, Mi Ciudad. Con mucho cariño, conversando con uno de los directores de Puerto Valparaíso, integrante de su directorio, el almirante Jorge Arancibia, que hemos estado analizando el tema de lo que ocurrió después del 18 de octubre. Y aquí nos ha dado una clase increíble, esta teoría de un sistema internacional que quiere cambiar el mundo, con agentes como Soros, que estarían interviniendo para cambiar el orden mundial. Y le había quedado pendiente la pregunta al almirante, queremos conocer su percepción de cómo a su juicio actuó la inteligencia chilena ante estos hechos, si esto se pudo prever o a lo mejor está trabajando y no ha querido informar. A su juicio, usted que fue comandante, que conoce de temas de inteligencia como comandante en jefe, ¿cómo ve esta situación? ¿Qué pasa, almirante? ¿Por qué tan poca información? Lo que uno recibe prácticamente es por
YouTube, por internet, por medios informales, pero no se ha tocado este tema en la televisión o a nivel del gobierno en profundidad. Claro, el tema, si bien es de inteligencia, como dices tú, no es menos cierto de que el tema en el fondo es político, como todas las cosas, en la vida. Si yo me voy a la estructura para hablar de inteligencia pura, cuando se produce el cambio del gobierno militar al gobierno democrático del presidente Elwin, existía un sistema de inteligencia, la famosa oficina, te recuerdo que había. Y a mí me tocó en oportunidades el ir, yo estaba aquí en la Marina, en el Estado Mayor del General de la Armada, una vez al mes, a lo menos, a unas reuniones que se hacían en el Ministerio del Interior, donde iban la Fuerza Armada, un representante de cada Fuerza Armada, los representantes de la Inteligencia Nacional, el ministro del Interior, el subsecretario, otro ministro, secretario general de Gobierno, y se conversaba ahí y se ponían las cartas sobre la mesa, se veía cuál era el escenario y seguramente se tomaban las acciones correspondientes. Eso se fue eliminando, se fue políticamente eliminando. El primer golpe que aparece es el de la el de la oficina, en que ahí cierran, se produjo algo, etcétera, se terminaron las reuniones, después aparece una disposición, una orden en la cual las instituciones de la defensa no deben estar pendientes de la situación interior del país, sino que solamente del frente externo. Me acuerdo toda esa polémica. Y tú, entonces te estoy describiendo un tema en que... Un poco se desarticuló esto por los prejuicios que existían por el gobierno militar y los derechos humanos. Es posible, pero siempre le echamos la culpa a eso. La verdad es que la inteligencia... Debe existir, y la política la necesita, pero la inteligencia tiene un problema propio de ella misma. Deduzco, nos quedamos sin inteligencia, bajó la inteligencia. Bajó la inteligencia, absolutamente, pero ¿por qué bajó la inteligencia? Porque se empezó a producir un ataque contra esa inteligencia, y la inteligencia es invasiva. La inteligencia, nos guste o no, va a llegar a tu computador, va a llegar a tu teléfono, o te va a seguir, o te va de alguna manera a invadir la privacidad. Eso es propio de la inteligencia. ¿Cómo es, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos? En todas partes, en Estados Unidos, que hemos visto estas denuncias que hay de los Wikileaks y todas estas cuestiones. Es brutal, o sea, si la inteligencia existe hoy día cuando tú vas a comprar a un supermercado y te dicen, usted está inscrito acá, me da su root y tú le das el root, entonces saben qué es lo que tú compras. Y para rellenar los stands, saben, mis clientes son esto y lo que compran normalmente es esto. Eso es un acto de inteligencia, es una invasión, tú no has dado permiso para que te registren qué es lo que te compra, qué es lo que te gusta. Si tú usas el computador y te tienen intervenido el sistema, o usas una de las redes estas mágicas que hay en esta cuestión, o mandas un WhatsApp, o haces eso, si tiene un interés para alguien... ¿Dónde está el límite entre los derechos, la privacidad, la inteligencia, o la inteligencia debe actuar nomás? Hoy en día no existe límite, pues. Y tú tienes las fake news y tienes las cuestiones, las influencias que se producen en esto. Para llegar a una buena conclusión de inteligencia, tú tienes que despejar primero todos los ruidos que hay, pero eso, si tú creas una organización que persiga la inteligencia, que denuncia la inteligencia, que acusa la inteligencia, terminas con la reacción política que la empieza a achicar. Porque la inteligencia es invasiva. Entonces cuando dicen, pero aquí no había inteligencia, aquí no llegamos a no tener inteligencia porque estoy otra vez con una estructura, estoy medio maldito hoy día, pero hubo un sistema que denunciaba la inteligencia, que decía que se te metían en tal cosa, que te medían en tal que hacían lo otro. ¿Qué es lo que hace la política? Reacciona el político y va sacando el problema.
en vez de asumir el problema y decir, esta es una necesidad de Estado y perdónenme, pero esto va a funcionar o lo hace funcionar de todas maneras, hemos ido entregando los espacios y llegamos al 18 de octubre, en los cuales, ¡uy, qué sorpresa! Para mí sorpresa, para ti sorpresa, para Chile sorpresa. Pero no debió haber sido si tú hacías un análisis y seguimiento de cómo iba creciendo la violencia. Yo tengo un informe bien interesante. A mí, cuando llegué de vuelta de Turquía, me hicieron una entrevista en la mañana, una entrevista en la Radio Agricultura, de La Carrera, mi amigo de La Carrera que está de embajador ahora, y me preguntan, eran los incendios, los grandes incendios. Y yo dije, perdónenme, le dije yo, si esto se sabe quiénes son, dónde están, para dónde van, todo esto. Y me mandaron a la justicia, el subsecretario del Interior, Alewi, como imputado, o sea, no como testigo, como imputado para que yo rindiera cuenta e informara de esto. Y yo llegué con un papelógrafo, le llamo, era un gráfico en un papel que tenía más o menos como 7 metros, en que yo parto con fuentes abiertas desde el año 1990, registrando en la Araucanía los distintos hechos que aparecían violentos en el proceso hasta el momento de los incendios. Y tú ves que la Araucanía, que tenía 0 acción el año 90, que tenía la más alta votación, ahí había ganado el general Pinochet y le tenían una alta estima, y no quiero entrar en ese tema que ya es por ir, pero partió de 0 acá y tú ves cómo va subiendo, y a lo largo de los años, y te estoy hablando ya del año 2000 y tanto, este es un continuo que va subiendo en la escalada de violencia, fuentes abiertas. Termina con nombres, o sea, yo le entrego al fiscal unos nombres que habían ahí, que ya no los tengo, pero ¿por qué? Porque se van repitiendo de repente nombres, entonces ojo con el otro. Me acuerdo del fiscal Morales, nos despedimos, salí para afuera, emplacé al subsecretario y le dije, ahora pídame disculpas por haber dudado de mi cuestión. Y hizo todo un manejo de cintura, digamos, para esto, lo otro, y no pasó nada. Inteligencia hay. Es cuestión de seguir, como te digo, la curva. Es analizar las fuentes abiertas de información. Ni siquiera tengo que meterme yo en tu teléfono y en tu cuestión adentro. Ahora, si quiero más potencia, tengo que intervenir, tengo que meterme en la vida tuya. Y eso es un hecho, pero te quiero decir, el que nos haya pillado así desprevenidos y totales, era porque al país le estaba yendo bien. Había un subyacente de insatisfacción, pero al país le estaba yendo bien, o sea, los indicadores en esto. Pero no vimos el proceso de la Araucanía que iba subiendo. No vimos el proceso del Instituto Nacional que iba creciendo. Entonces, esa no me digan que no teníamos inteligencia. No quisimos ver la inteligencia. Se nos venía encima la COP y la otra, dos actos importantísimos internacionales. Estábamos enloquecidos con ese objetivo, que lo encuentro yo extraordinario. Y lo encontraba extraordinario que Chile estuviera jugando en las ligas mayores de esta cuestión. Pero teníamos abajo el piso de barro. Almirante, es un tema para largo, pero a veces las preguntas resultan como burdas porque uno va presionando para llegar a algunas conclusiones. Bueno, se dicen tantas cosas. Por ejemplo, un amigo me contaba, mire, uno de los objetivos de estos grupos era eliminar la torre de Polman para afectar al sistema. Siguen estos asuntos coordinados, hay grupos que llegan del extranjero, en fin, tanta información que le va llegando a uno que uno no sabe si es cierto o no. ¿Usted cómo ve la situación actual y cómo ve el futuro, almirante? Yo veo la situación actual compleja,
compleja porque estos grupos, primero tenemos que dar satisfacción y eso el gobierno está trabajando intensamente en dar una suerte de una respuesta, por lo menos en un proceso de respuesta para ir mejorando las condiciones que generaron este descontento social. Y eso es rescatable y eso está funcionando, parece todo el equipo político, todo el sistema político, con más o menos facilidades. Pero ciertamente el daño que se produjo en la imagen del país, la destrucción que se produjo brutal a la economía del país. Entonces tenemos imagen, tenemos destrucción de economía, tenemos destrucción y falta de respeto a la autoridad total. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Ese es un proceso más largo y donde yo a veces siento que nos falta voluntad, es decir, nos falta. Se comenta mucho esta presidenta de Bolivia que ha tomado una serie de actitudes y actividades que son bien notables. No es el caso de Bolivia el nuestro fue muchísimo más complejo. Es decir, el escenario que se le presentó al presidente no guarda relación con el otro. Pero tú sigues viendo cómo a través de estructuras múltiples van tratando de frenar y de impedir el accionar de las fuerzas que están encargadas de la seguridad en el país, que es lo que tú demandas. A ti te gustaría ir a cualquier parte, comprar en cualquier lado, salir con tu señora en la noche, ir a comer afuera. Eso hoy día está todo complicado. ¿Por qué? Porque hay un accionar vandálico que de repente ataca acá, que de repente allá, que te cobran el peaje, que te hacen bailar, que te hacen estas cuestiones. Y las fuerzas de seguridad cada vez las han ido arrinconando. No a los balines que eran de goma y después se resultaron de fierro adentro, pero se compraron en el extranjero y son compras estándar. No al gas, porque el gas, digamos, tenía una composición. Además, el tarro de repente le pega a alguien en la cabeza. Ahora están con no al agua, porque el agua... Y perdón, el hecho de que un tribunal acá de Valparaíso le prohíba a los carabineros usar su escopeta antibalines, vayan ahí a Quilpué y sean masacrados, atacados por una chusma, tengan que salir escapando y pedirle ayuda de investigaciones. Ese es el resultado. ¿Cómo es posible un tribunal de la República tuvo que volver atrás su accionar? Porque ese es el resultado de un proceso. Yo te digo, yo toqué la parte clara del este, o sea, aquí hay un movimiento social, aquí hay un movimiento subversivo, brutal, pero aquí, sobre estos dos, hay un sistema que es el Estado de Chile, que está permeado, que está violentado, que está forzado a ir adoptando decisiones que van en contra de la esencia del orden. O sea, estamos llegando ya ahora, apareció un grupo que decía que al agua le estaban poniendo soda cáustica. Entonces falta que salga una orden de alguien en que diga no se pueden usar más los camiones con agua, y entonces ¿qué pues? Quedamos con las policías peleando a puñetes y tendrían que sacarse los guantes, porque a lo mejor con los guantes tienen una ventaja sobre el loco que tiene al frente. Te estoy hablando de algo así, o sea, absurdo. Hay un movimiento, hay una subversión y hay un sistema que está siendo afectado. O sea, si yo diría, me encantaría que fueran todos estos héroes y que estos asumieran la responsabilidad y cumplieran con lo que tienen que hacer. Y esto, pero esto lleva años. Cuando usted estuvo en Turquía, ¿cómo? Ahí yo me acuerdo que había conflictos, la rebelión árabe. ¿Cómo actuaban ahí los turcos? No. En Turquía, digamos, cualquiera de estas cosas y se ha visto hace poco. El primer ministro era en ese tiempo Erdogan, pero resolvía el problema en 24, 48 horas, con costo social, pues, con gente que quedaba con ojos dañados y otros que le afectaba el gas y la cuestión. Era de una respuesta brutal. Yo me acuerdo en una oportunidad, hay una plaza ya que era típica donde se juntaban, así como el nuestro, el Baquedano nuestro, digamos, la plaza Baquedano. Había una plaza, y entonces en una de estas
a presiones que hacen las fuerzas policiales, hay gente que se mete en un hotel, se esconde en un hotel muy importante que había ahí, que pertenecía a una familia muy rica. Bueno, ese hotel recibió después, por haber aceptado y permitido que entrara esta gente a protegerse de la acción policial, ese hotel lo liquidaron. Pero es más, esa familia tan rica tenía un astillero donde se estaban construyendo 3 fragatas turcas. Le cancelaron el proyecto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Autoridad. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? Erdogan está ahí de presidente hasta el día de hoy y sigue haciendo lo mismo. O sea, este autogolpe, este golpe de Estado frustrado que hubo recién, le permitió sacar a la mitad de los jueces que estaban dependiendo de este señor que está en Estados Unidos, Fethullah Gulen, si quieres tener una referencia. Los jueces, la policía, esto está con un contacto muy potente con un hombre muy importante que vive en Estados Unidos, ¿cómo te diría? Un musulmán muy poderoso, no en plata, sino que era realmente un líder religioso, Fethullah Gulen. Le sacó las policías, le sacó los jueces, le sacó esto después de ese pequeño golpe de Estado. Almirante, le agradecemos mucho, pero yo lo quiero invitar para que también tengamos un momento de solaz y degustemos los platillos del chef Campo, que nos prometió una teología, un dúo, cosas maravillosas. Estamos aquí. ¿Qué le parece este lugar? Lo encuentro hermoso. Este lugar le cupo a nuestro directorio el autorizar su instalación acá. Este restaurante antes estaba ahí donde está la escollera, donde se está construyendo la escollera, y nos llegó la solicitud de moverlo y de instalarse acá, etcétera, y el directorio estuvo de acuerdo, y la empresa, muy bien dirigida por su estamento, lo permitió, y estoy feliz. Yo hoy día estoy feliz y orgulloso de ver que se aproveche en este sentido este espacio tan lindo arriba del mar, porque así como uno vaya a estar contento. Realmente maravilloso. Bueno, hagamos una pausa para que luego ver qué nos depara de esta amenaza que nos ha hecho el chef Mario Campo. No se vaya. Hola, los invito al restaurante Clubhouse del Muelle Barón, el único restaurante de la quinta región sobre el mar. Y vamos a lo prometido en esta entrevista a la carta, gracias al chef Mario Campo que está con nosotros y que ya nos ha traído este maravilloso preparativo. Mario, cuéntenos de qué se trata. Acá tenemos para acá una reineta y salmón mar y tierra. Mar y tierra, ¿por qué? Porque tiene champiñones y camarones, de la tierra y del mar. Y acá es una trilogía de pescado, 3 tipos de pescado que vienen con mariscos salteados en mantequilla sobre todos esos pescados a la plancha. Oye, el trajo más grande a Don Atilio, ¿eh? Es más grandecito. Depende de la capacidad también. Es más grandecito. Don Mario, de este tipo de platos va a tener para Navidad y Año Nuevo, ¿no es cierto? Sí, todos los platos. Pero tenemos un plato especial para el Año Nuevo. Tenemos el filete varón. Oh. ¿Ah, sí? Es un filete que viene envuelto, relleno con camarones, pero es espectacular, con una salsa, pero no les voy a decir la salsa para que vengan a probarla, pero es espectacular. No. Bueno, Mario, entonces nos proponemos
y nos vamos al ataque. Al ataque y que tengan un buen ¿Qué le provecho. parece, almirante? Está pero precioso esto. Y yo sé que es bueno porque yo ya he probado la mano. Ya lo probaba, ya mira. está. Así que Le Adelante. muchas gracias, don Mario. Muchas gracias. Y le agradecemos mucho, almirante, haber estado con nosotros compartiendo estos conceptos. Y otro día lo invito también para que hablemos de los proyectos portuarios. Encantado, ¿Ah? con mucho gusto. Ya pues, al ataque. Mi puerto, mi ciudad. La principal industria de la zona apoyando a la comunidad local. Mi puerto, mi región. Mi puerto, mi país. Una empresa eficiente mejorando los flujos del comercio exterior chileno.